Muy buenas noches, queridos estudiantes. ¿Sí están por ahí? Esperemos un minutito hasta que se conecten más personas, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, abogada. escuchamos, licenciada. Ya, claro que sí. Entonces esperemos un minutito. Ya, mil disculpas, salí de otra clase y enseguida me metí a la reunión. Pero creo que sí estamos con el tiempo bien. Esperemos un minutito y empezamos clases. Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Sí pueden visualizar las diapositivas? Sí. Sí, todo bien. Mismo les voy a pedir de favor, ¿no? Tenemos 10 minutitos al final de la clase para nosotros poder reforzar algo que no hayan entendido. Mientras tanto, empezaremos con clases, analizaremos, vamos analizando y al final tendremos esos 10 minutitos, ¿ya? Para cualquier duda. ¿Estamos bien? Listo, compañeros. Entonces, bueno, una vez más, darles la bienvenida, ¿no? A una clase más. Y pues bueno, en esta noche y en esta oportunidad nos toca reforzar los conocimientos, una vez ya vistos las anteriores clases, cuáles son los títulos habilitantes, ámbito de aplicación que ya vimos anteriormente, tipos y ámbitos de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a regir a lo que concierne a delitos y contravenciones, es decir, a las infracciones de tránsito. ¿Ya? Entonces, bueno, a manera de introducción, ¿no? Debo mencionarles que, pues bueno, aquí ya no nos vamos a centrar a lo que manifiesta el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Antes nosotros sosteníamos un código, bueno, digámoslo, un código antiguo, ¿no? El Código del Procedimiento Penal y el Código Penal que nos regía antes de que entre en vigencia a partir del 2014 el Código Integral Penal, que tiene nuevas figuras jurídicas y que también incorpora a su catálogo de figuras jurídicas de carácter penal todo lo que concierne a infracciones y a delitos de tránsito, ¿ya? Entonces, sí quiero ser exhaustiva en esta situación porque, bueno, el Código Orgánico Integral Penal que se asocia a las siglas COIP, si alguien de ustedes conoce, pues sabemos que ahí está todo lo que concierne a infracciones y a delitos de tránsito, pues decimos que a su vez, y al igual que todas las normas, es un conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, ¿ya? En donde se establece el nexo causal que decimos en el derecho penal, que es la responsabilidad y la culpabilidad de un delito, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar de delitos y contravenciones. Es decir, es un compendio legislativo que establece delitos y penas conforme al sistema penal ecuatoriano o el ordenamiento jurídico penal punitivo que exige nuestro país. Bueno, este proyecto de ley, ¿cómo se dio? El proyecto inicial fue presentado por la Comisión de Justicia y estructurado por el Estado el 14 de diciembre del año 2013 ante la Asamblea Nacional del Ecuador y que fue publicada en el Registro Oficial 180 del 10 de febrero del 2014. Es decir, ¿cuándo entró en vigencia este Código Integral Penal? Pues a partir del 10 de febrero del 2014. Este cuerpo legal contiene 730 artículos, incorpora 77 nuevos delitos de carácter punitivo aquí en nuestro país,
que no estaban considerados antes en el código anterior, en el código penal anterior. A su vez, decimos que ya son un cuerpo colegiado, ¿no? En donde existe, antes nosotros teníamos el Código Penal que sostenía la parte sustantiva de la ley, es decir, se estipulaban toda la tipificación y todos los delitos, todo el catálogo de delitos, pero no sostenía la parte objetiva. Teníamos otro código, que es el Código de Procedimiento Penal, que era, pues, en ese entonces, en donde sostenía toda la parte adjetiva. Al referirnos a la parte adjetiva, estamos hablando a que se sostenía el procedimiento y las normas establecidas para cada delito, ¿ya? Entonces, bajo esas circunstancias y bajo estos parámetros, nos corresponde a nosotros analizar todo lo que concierne a infracciones de tránsito y decimos que según la nueva ley se subdividen en infracciones, delitos y contravenciones, ¿ya? Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones, ¿ya? Aquí, dentro del contenido de las primeras diapositivas, vamos a analizar las infracciones de tránsito, los delitos culposos de tránsito y su sanción correspondiente, ¿ya? Y nos vamos a ubicar y vamos a hacer mención a lo que manifiesta el COIP, ¿no? Y nos dice el artículo... Un ratito, ¿ya? El artículo 371 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y nos dice, y hace referencia a las infracciones de tránsito. Y dice, todas las infracciones de tránsito son acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial, ¿ya? Estas son las infracciones, nos dice que son de carácter, se pueden dar por acción u omisión. Entonces, aquí sí quiero hacer hincapié, ¿no? Porque vamos a entender estos términos, ¿no? Y también decimos que como una fuente principal del derecho está la doctrina. Si bien aquí simplemente nos dice que son infracciones de tránsito las acciones u omisiones, pues la doctrina dentro del derecho penal, como estudiosos del derecho, como Kant, Hobbes, y muchos más tratadistas del derecho, pues mencionan que en el derecho penal existe una gran diferencia en lo que es acción u omisión. Y esta nos dice que desviene de la realización de un acto, ¿ya? Entonces, tanto la acción u omisión, ¿de dónde viene? De la realización de un acto según la doctrina. Pues mientras la acción es el ejercicio de un acto delictivo, es decir, tengo la intención de causar daño, esto es la infracción por acción, es decir, tengo la intención de causar daño a un tercero. La omisión, por otra parte, la omisión, y esta es la gran diferencia, es la falta de una acción que de igual manera se considera un acto delictivo, ¿ya? ¿Por qué normalmente pasa este tipo de omisiones? Es por no tener o no cuidar el objetivo deber de cuidado que manifiesta la ley. Entonces, bajo estas circunstancias decimos que la omisión se da, en palabras vulgares, digámoslo así, para que me entiendan, es cuando yo estoy presente en algún tipo de un escenario en donde se cometió un delito y pudiendo hacer algo no lo hice. Entonces, eso es una acción por omisión. Normalmente decimos que igual un delito de omisión también tiene que ver mucho con los delitos culposos que manifiesta nuestra ley en lo que concierne a accidentes de tránsito. A veces y siempre decimos, ¿no? ¿Quién sale a matar en las vías? Pero lastimosamente es la suerte, es el destino, yo qué sé, a veces somos los causantes de accidentes de tránsito. Entonces, esta es la situación y esta es la gran diferencia entre las infracciones por acción y las infracciones por omisión. Que quede bien clarito estas diferencias, ¿no? Para que ustedes puedan entender de mejor manera la normativa, ¿ya? ¿Cuál puede ser, por ejemplo, un delito por acción? ¿Alguien me ayuda? Cuando nos referimos, por ejemplo, a un delito por acción puede ser cuando alguien provoca la muerte de una persona. Pero, por ejemplo, uno por omisión es que estoy viendo que le están robando y no hago nada. Dejo que le roben, que le maten a una persona y yo siendo testigo presencial de los hechos. Entonces, estoy omitiendo, es por omisión, ¿no es cierto? O los delitos culposos también de los accidentes de tránsito. O sea, no tengo la intención de causar daño, pero lastimosamente atropello, causo lesiones, inclusive hasta la muerte.
Entonces, ese tipo de diferenciación hay que tomarlo en cuenta. Seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de las reglas generales que manifiesta también nuestro Código Orgánico Integral Penal. Espérenme un ratito que me voy a ubicar en mi código. Perfecto. Entonces, al hablar de estas reglas generales, estamos hablando de, como ya les manifesté, el 371 a partir del artículo 361 de infracciones de tránsito. ¿Cuáles son las infracciones de tránsito? Ya vimos en la diapositiva anterior. Como regla general tenemos en la pena natural y vamos a desglosar estos términos, ¿no? El artículo 372 del COIR dice la pena natural. En caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena e imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. ¿Ya? Parece que se fue la diapositiva, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pueden visualizar la diapositiva? Sí, abogada. Yo sí la veo. Sí se la ve. Me sale que estoy en otros archivos. No están viendo los archivos de ustedes, ¿no es cierto? Porque a mí me salen otros archivos. Perfecto, entonces sigamos, no importa, yo sigo acá con lo que tengo abierto. ¿Ya? Entonces, aquí hablábamos de la pena natural. Y esto es muy importante que sepamos. Listo. Me ubiqué. ¿Ya? Entonces, si bien el artículo 372 del COIP nos manifiesta las especificaciones de la pena natural, pues también tenemos doctrina, ¿no? Que se basa igual, estudiosos del derecho, a libros que también muy importantes que se han realizado en lo que concierne a la pena natural, legislación comparada de otros países, y nos dice que la pena natural es el daño o sufrimiento que recae sobre el autor o sobre sus familiares, producto de del cometimiento de un delito o de cualquier infracción. ¿Ya? Este tipo de regla, esta pena natural, pues tiene que ser descontada de la pena legal, pero teniendo en cuenta de que queda decisión del administrador de justicia, ¿no? En este caso de los jueces jurisdiccionales. De acuerdo también, esto sí es muy importante que sepamos, ¿no? De acuerdo a la doctrina también nos dice que la pena natural puede ser física y moral. Nos referimos a una pena física cuando, por ejemplo, el conductor del vehículo causa un accidente y fruto de eso se queda sin una pierna, por ejemplo. Se queda sin un brazo, sin un órgano vital. Pues aquí decimos que se puede interponer y yo puedo decirle a mi abogado en el proceso penal de que tengo o puedo justificar la pena natural bajo las reglas del COIP porque tengo una pena natural de carácter física y una pena natural de carácter moral puede ser, por ejemplo, cuando la persona, el responsable de un accidente de tránsito, pues tenía o llevaba de copiloto en la parte de atrás a un familiar, a una persona, mujer que esté embarazada, por ejemplo, y fruto de eso, pues igual le pasa cualquier situación o fruto de eso también muere el nascituro, que en este caso es del que está por nacer. Entonces, todo ese tipo de situaciones se puede argumentar en derecho de acuerdo a la defensa técnica para establecer las reglas generales. ¿Ya? Perfecto. Estamos por acá. Ya.
Listo. Listo. ¿Ya? Entonces, haciendo alusión a lo que manifiesta el 372 de la pena natural, vamos analizando, ¿no? Una vez que hemos analizado lo que es doctrina, aquí nos dice que las infracciones de tránsito, en caso de pena natural probada, primerito decimos que es probada, ¿no es cierto? Debe ser probada la pena natural de acuerdo a esta regla. En las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el 4º grado de consanguinidad. Aquí vamos a explicar a qué nos referimos con parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Hagan en su mente, dibujen un plano cartesiano o una cruz, ¿ya? Entonces decimos que en derecho los lazos consanguíneos van de manera ascendente, descendente y colateral. En este sentido, el grado de consanguinidad ascendente hacia arriba, pues están los padres y los abuelos. De forma descendente tenemos lo que son hijos y nietos, y de forma colateral, 3º y 4º grado de consanguinidad, tenemos a lo que son los hermanos, los primos, sobrinos, primos, hermanos, etc. Entonces, cuando la ley nos dice hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿a quiénes nomás comprenderá? Comprenden en forma ascendente padres, abuelos, de forma descendente hijos y nietos, y también corresponde a lo que son primos, hermanos, primos, hermanas. ¿Ya? Entonces, hasta el 4º grado de consanguinidad, pues nosotros podemos solicitar este tipo de reglas que mantiene el COI. O segundo de afinidad, nos dice. También cabe recalcar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico nosotros tenemos lazos de afinidad, y se refiere a los lazos de afinidad a los suegros y a los cuñados. Entonces también aquí nos dice que la pena natural puede interponer esta regla siempre y cuando sean los lazos tanto de consanguinidad hasta el 4º grado, segundo de afinidad, que son los suegros y los cuñados, ¿ya? La o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. Hay muchas penas no privativas de libertad, ¿no? Como, por ejemplo, presentación periódicamente a la fiscalía para que firme. Otra pena no privativa de libertad, pues evitar la prohibición de salida del país, por ejemplo, que se aleje de la víctima. Esas son también otro tipo de medidas que toma. Medidas sustitutivas, por ejemplo, la prisión preventiva. Ese es otro tipo de situación que no nos vamos a meter mucho a eso, pero son penas no privativas de libertad, es decir, que no causan cárcel, ¿no? Que simplemente se puede imponer exclusivamente por parte del juzgador, ¿ya? Aquí hablamos de la responsabilidad de peatones, pasajeros y controladores, y esto específicamente está en el artículo 373 del COIP, y nos dice, cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo, sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes según las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica en forma exclusiva a la o los conductores. Esto está clarito, ¿no? Esto sí tenemos que aplicar justo lo que está aquí en la normativa. Seguimos. Aquí también hablamos como una regla general a las agravantes en infracciones de tránsito, y nos vamos a ubicar en el artículo 374. Y nos dice, agravantes en infracciones de tránsito. Para la imposición de la pena en las infracciones de tránsito se considerarán las siguientes circunstancias. Ojo, ¿a qué nos referimos como agravantes? Es a la modalidad, a los argumentos que tiene el presunto infractor para agravar su pena, como su nombre mismo lo dice, para empeorar la situación del presunto infractor, según ciertas circunstancias que son las siguientes. 1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, ojo, suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a una infracción cometida. 2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Se le agrava la situación, ¿no? Por este numeral.
La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos será sancionado con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Por ejemplo, aquí, esta es una agravante, ¿no? Dice que huye del lugar. Pero ¿qué pasa con las atenuantes? Es decir, que de cierta manera ablandan la pena del presunto infractor o del que ya es declarado responsable, porque, ojo, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cuál sería el atenuante? Si se huye del lugar de los hechos y este es un agravante, un atenuante es que específicamente el presunto infractor cause un accidente de tránsito, provoque el accidente de tránsito y se baje del vehículo y le ayude, le da primeros auxilios a la persona, a la víctima, si le causa lesiones, etcétera, etcétera. O llama a los bomberos, al ECU 911, le lleva al hospital, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones es lo contrario a esto, no es un atenuante. Y acá, obviamente, como se huye del lugar de los hechos, será sancionado con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Es decir, si un delito está sancionado de 3 a 5 años, el máximo de la pena será, por la agravante, será de 5 años. 4. La persona que ocasiona un accidente de tránsito con un vehículo sustraído será sancionado con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida. Ya, cuando alguien se sustrae un vehículo, que hoy en día vemos que está pasando bastante ese tipo de situación, pues aquí vemos que será sancionado igual, con el máximo de la pena prevista para cada infracción cometida. Aumentadas en la mitad, ojo, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a la que haya lugar por la sustracción del automóvil. Como les dije, no hay que seguir el debido proceso. Si nos queda un poquito de tiempo, igual analizaremos, ¿no?, un poquito de la situación cuando conoce Fiscalía, el procedimiento que se realiza, pero normalmente igual son agravantes que empeoran la situación del presunto infractor. Aquí hablamos de uso de vehículos para la comisión de delitos y esto está tipificado en el artículo 375 del COIP y dice: uso de vehículos para la comisión de delitos, la persona que al conducir un vehículo automotor lo utilice como medio para la comisión de un delito, además de su responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será sancionado con la suspensión de la licencia para conducir por el tiempo que dure la condena. La sanción deberá ser notificada a las autoridades de tránsito correspondientes. Igual aquí, como antes habíamos hablado, ¿no? Cuando un juez puede revocar, cuando se puede anular la licencia de conducir o cuando puede suspender. Entonces, de acuerdo a la sana crítica de los jueces, dependiendo la infracción cometida o el delito cometido, pues se da este tipo de situaciones, ¿no? Ya, y todo igual tiene que ser notificado a la autoridad competente, que en este caso son los jueces penales, hay jueces de tránsito también. No sé cómo se estén manejando en Guayaquil, pero incluso hay hasta jueces multicompetentes que conocen todas las materias dependiendo del cantón donde se desarrolle, ¿no? ¿Ya? Perfecto, seguimos. Ahora vamos a hablar de los delitos, ¿no? Como les dije, las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones, y acá, según el orden de las diapositivas, vamos a hablar de los delitos. Delitos que se subclasifican en muerte causada con un conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, por muerte culposa, por muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra, y lesiones causadas por accidente de tránsito. Vamos a desglosar cada uno de estos. También tenemos acá los delitos cuando se provocan y existen daños materiales, cuando existe exceso de pasajeros en el transporte público y cuando existe igual daños mecánicos previsibles en el transporte público. Igual, al hablar del primer punto, vamos a ubicarnos en el artículo 376 y vamos a hablar de la muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Y bueno, pues nos dice la ley que la persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasionen un accidente de tránsito del que resulten muertas una o dos personas, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 12 años, revocatoria definitiva de la licencia de conducir vehículos, ¿ya? Aquí está clara la norma, igual es a potestad
del juez, declarar la revocatoria. Aquí dice, imagínense, definitiva de la licencia de conducir, que ocasionen y resulten la muerte más de una o dos personas. ¿Ya? Entonces está clarito lo que dice la normativa. Y nos vamos a la muerte culposa. ¿Ya? Al hablar nosotros de... Un ratito, por favor. ¿Ya? El artículo 377 nos habla de la muerte culposa y nos manifiesta que la persona que ocasiona un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado deberá ser sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena de libertad. Aquí igual quiero hacer hincapié, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una muerte culposa, es igual, decimos que todos los delitos de tránsito, delitos y contravenciones son de carácter culposo, es decir, porque no tengo la intención de causar daño a un tercero, actúo sin dolo, pero sin embargo causo un accidente de tránsito. Entonces, aquí es donde se pragmatiza, ¿no?, esta teoría de que los delitos de tránsito son delitos culposos. ¿Por qué? Porque no tengo esa intención, ¿no?, de causar daño, no existe dolo, la intención de causar daño a un tercero. Igual aquí nos dice, ojo, que esta palabrita es muy importante, ¿no? Siempre en los delitos culposos es por infringir un deber objetivo de cuidado, ¿ya? Algo que tengo que yo precaver y que no lo hice, entonces eso es a lo que se denomina los delitos culposos. Igual aquí hablamos de una suspensión de la licencia de conducir por 6 meses mientras se cumpla la pena privativa de libertad, que igual esto queda a cargo del administrador de justicia. ¿Ya? El artículo 378 nos habla acerca de la muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. Pues bueno, ¿a quién llamamos contratista? Pues es la persona que se dedica a la edificación, a construcción, a trámites o proyectos de consultoría que prácticamente tiene relación con el Estado. Y aquí hablamos estrictamente, por ejemplo, a los contratistas en obra civil, y nos dice que las personas contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, aquí estamos hablando de los constructores, ocasiona un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas y será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Esto está clarito, ¿no? Aquí igual argumentar, ¿no?, que a más de, imagínense, eso está tipificado en el COIP como delito, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no?, si alguien se dedica a la contratación, igual es importante tener en cuenta la relación de dependencia y todos los problemas que de ella se generan en el ámbito del IES, de seguro, de indemnización al trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí vamos a hablar acerca de las lesiones causadas por accidente de tránsito. Esto está estipulado en el artículo 379 y nos manifiesta que en los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. Entonces acá, pues obviamente como estamos manejando el COIP, vamos a ubicarnos en el artículo 152. Y bueno, dentro de lo que manifiesta el artículo 152, hablamos acerca de las lesiones y nos manifiesta que la persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo a las siguientes reglas, ¿ya? La primera regla dice: si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, una enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. 2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 meses o 1 año. Es específico lo que dice la ley, no de acuerdo a cada caso. 3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 a 90 días,
será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si produce la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad que no siendo permanente supere los 90 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Ya? Cuando causa una grave enfermedad, disminución, miren qué importante esta normativa en lo que concierne a lesiones. 5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de cualquier dificultad, no de habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilidad en algún órgano o alguna enfermedad grave, transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Entonces, esto es lo que manifiesta el artículo 152 en lo que concierne a las reglas que se debe poner, ¿no? O imponer la sanción de acuerdo a las reglas que manifiesta este artículo. Nos dice reducir desde 1/4 la pena mínima prevista en cada caso. Entonces, por ejemplo, si un delito es sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, ¿con qué cálculo le hacemos? Por ejemplo, si un delito, un ejemplo, ¿no? Un delito es sancionado de 3 a 5 años. De 3 a 5 años le hacemos el cálculo porque dice la pena mínima reducida en 1/4 de la pena. Entonces, por ejemplo, si un delito es sancionado de 3 a 5 años, le hacemos el cálculo, la pena mínima de 3 a 5 años es 3 años, y obviamente reducidas en 1/4 de la pena mínima sería la reducción de 1/4 de la pena, 2 años, 3 meses, si mal no me equivoco. Entonces, así hacemos el cálculo para este tipo de reglas, ¿no? En lo que concierne a lesiones causadas por un presunto infractor. ¿Ya? Artículo 380. El artículo 380 nos habla de daños materiales. Normalmente, en accidentes de tránsito, esto es lo que suele pasar, ¿no? Más que todo, existen más daños materiales que lesiones, y Dios no quiera igual muertes, ¿no? Más se ha producido y más es popular que pasen daños materiales. Por lo tanto, el artículo 338 nos dice que la persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionado con multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y la reducción de 6 puntos en su licencia. Entonces vamos a desglosar este artículo y primero nos manifiesta que cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios básicos unificados. ¿Cuánto es el salario básico unificado en el Ecuador? Les pregunto a ustedes. 425. 425, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, si hablamos de que la reparación sea mayor a 2 salarios básicos unificados, no puede excederse. 950. No exceda. Dice, sea mayor a 2 salarios básicos unificados, sería 425 por 2, que no exceda los $850. Y que no exceda los 6 salarios básicos unificados, que sería los $2,550. ¿Ya? Entonces, así hacemos el cálculo, ¿no? Y será sancionado con una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y la reducción de puntos correspondiente, ¿no? En su licencia de conducir. ¿Ya? Aquí vamos a hablar sobre el artículo 381 que se refiere al exceso de pasajeros en transporte público y nos dice que la persona que conduzca un vehículo de transporte público internacional, intrarregional, interprovincial, intraprovincial con exceso de pasajeros será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y la suspensión de licencia de conducir por el mismo plazo. Entonces aquí hablamos de una suspensión de licencia, ¿no? Ya habíamos hablado sobre esa situación de los términos cuando se revoca o cuando se suspende, que es estrictamente facultad de los administradores de justicia. ¿Ya? Aquí pues vamos a hablar sobre
el artículo 382 y nos dice daños mecánicos previsibles en transporte público. Y nos dice que las personas que conduzcan la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionado con una pena privativa de libertad de 30 a 180 días. Entonces, igual, esto está claro en la normativa. Aquí hablamos de la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles. ¿Ya? Listo. Culminando con, estas diapositivas, una vez analizado lo que corresponde a delitos, vamos a analizar lo que corresponde a contravenciones. Como les manifesté anteriormente, las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones estipulados en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ahí sí pueden visualizar la diapositiva. Sí, dicen. ¿Ya? Entonces, una vez culminado con los delitos, vamos a hablar acerca de las contravenciones. Listo. Ya. Igual nos vamos a ubicar en la ley. Cabe recalcar, ¿no?, que como ustedes tendrán conocimiento, el COIP, aparte de tener la parte sustantiva, es decir, todo el catálogo de delitos y endurecimiento de penas también, porque esta ley fue muy criticada y también por muchas personas muy apoyadas, ¿no?, en el sentido de que permitió el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras de delitos nuevas, ¿no?, que antes no había en el Ecuador. Por ejemplo, en el caso de femicidio, Abogada, buenas noches. Delitos informáticos, etcétera, etcétera. Sí, les voy a pedir un favorcito. Mientras avanzamos con la clase, les voy a dar 10 minutitos a lo posterior para hacer preguntas, ¿ya? Nos queda 10 minutitos de clase y ahí sí hacemos cualquier tipo de pregunta, ¿ya? O argumentación que tengamos. Por favor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como les manifestaba, vamos a hablar acerca de las infracciones de tránsito y estas están estipuladas en el artículo 383 de la ley, ¿no? Entonces, aquí prácticamente igual nos habla de que son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial, como les mencioné, que se estipulan en el artículo 372 y las clasifican de la siguiente manera, pues tenemos las contravenciones de primera clase, contravenciones de segunda clase, contravención de tercera clase, de cuarta clase, de quinta, sexta y séptima clase. ¿Ya? Entonces, esta es la categorización que les da el Código Integral Penal para las contravenciones. Y al hablar de las contravenciones de primera clase, nos vamos a ubicar en el artículo 386, ya de nuestro código, del COIP, y pues efectivamente nos manifiesta las contravenciones de primera clase a la conducción de un vehículo en estado de embriaguez, y nos dice que será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de 1 salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 10 puntos en su licencia. ¿Ya? El 386 hablamos acerca de las contravenciones de primera clase. ¿Ya? Decimos que igual dentro de esta normativa nos dice que están sumergidos o son contravenciones de primera clase. 1, la persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 2, o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito, que normalmente esto suele suceder.
La o el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecido por el reglamento correspondiente y también aquí establecido también por los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Como normas anexas por tener la competencia de tránsito. Listo, en el caso del numeral 1, en este caso, la persona que conduzca sin haber obtenido licencia, pues no se aplicará la reducción de puntos del vehículo, solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable en el pago de esta multa. Es decir, solamente una sanción pecuniaria según lo que manifieste la ley. Será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, deducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. Aquí obviamente ya elevan a procedimiento y hay que hacer las acciones pertinentes en fiscalía para que les puedan devolver su vehículo. Además de eso, inclusive tienen que pagar, ustedes conocen, ¿no? Hasta el parqueadero en los patios en donde se le va a dejar al carro. Entonces, prácticamente sí es un trámite porque hay que pedir a la autoridad competente que devuelva el vehículo y hacer los trámites correspondientes para el mismo. ¿Ya? La o el conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado, si además del vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color o características de los vehículos autorizados, aquí la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo será aprobado con la certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 2, también tenemos la persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible, ¿no? Al tipo de licencia de vehículo que tiene permiso para conducir. Y 3, las personas que participen con vehículos a motor en competencia en la vía pública. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de las contravenciones de segunda clase, estipuladas en el artículo 387 de nuestro grupo colegiado de leyes, y nos manifiesta que serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Este igual está estipulado en el artículo 387 y también pues nos manifiesta los siguientes numerales. Al hablar de que serán sancionados con 50% de un salario básico unificado, igual decimos que serán sancionados con $212.50, ¿no? En ese tipo de contravenciones, que es la mitad del salario básico unificado. Y nos manifiesta el 337. 1. La o el conductor que ocasiona un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. ¿Ya? La persona que conduzca una licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito o quien tenga la competencia. 3. La persona adolescente mayor de 16 años que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normal. Eso también pasa a menudo. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicios de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. 5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excede el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. Y aquí es un dato curioso, ¿no? A las ciclistas o peatones, en los casos que corresponda, se les sancionará únicamente con la multa pecuniaria de acuerdo a la competencia que tengan, ¿no? Entonces, los GATs o agentes civiles o la policía de tránsito, ¿ya? El artículo 388, pues vamos a analizar sobre las contravenciones de tercera clase y nos dice que serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado
Permítame un ratito. Un ratito. Ya. Ubicarme en la ley. Perfecto, nos dice, serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado en general y reducción de 7.5 puntos en la licencia de conducir. ¿Ya? Ya, igual, acá nos manifiesta que el agua al conductor, de acuerdo a la normativa del 388, nos dice el agua al conductor que detenga o estacione vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso y salida de estos, zonas estrechas de poca viabilidad, cruce de caminos, cambios de rasante, pendientes o pasos a desnivel sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. Nos dice 2, lavó el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta cause daño o deteriora la superficie de la vía pública. También existe la sanción correspondiente a esta contravención de tercera clase. 3. Lavó el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito, fuerza mayor debidamente comprobados. 4. Dice, lavó el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de autoridad competente y las o los conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. 5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada en las vías sin previa autorización o inobservando las disposiciones de los respectivos reglamentos. 6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización, dejen escombros o retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminar, o no retiren, ¿no?, los desperdicios dentro de la vía pública después de culminar cualquier obra. 7. Lavó el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados en las carrocerías de los vehículos. Normalmente esto se suele pasar y muy poca gente es sancionada. Lavó el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice el servicio de transporte de pasajeros a carga en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. ¿Ya? 9 nos dice que lavó el conductor de transporte público comercial que se niegan a brindar algún tipo de servicio. También son sancionados de acuerdo a las contravenciones de tercera clase. Igual nos dice que al lado los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, igual se les sancionará solamente con la multa, es una sanción pecuniaria. ¿Ya? Ahora sí, compañeros, nos queda 10 minutos. Antes que nada, también quería recalcarles la situación de que ya está subido la tarea que ustedes tienen que realizar. Anteriormente, el otro grupo tuvo preguntas, aclaraciones, ¿no? Que teníamos que hacer un poco porque no entendían algunas partecitas del trabajo. Si tienen alguna igual situación de clase que necesitan que se les refuerce o dudas acerca del trabajo, igual. Cabe recalcar que el día sábado yo igual ya mandé los videos a coordinación. Me dijeron el grupo anterior que igual recién les subieron el día de hoy el deber y también no están subidas las grabaciones. Entonces, me encargaría yo de en estos días, a más tardar mañana, que les suban, porque yo ya envié toda coordinación. Entonces, esa es la situación, compañeros. No sé, ahora sí les escucho a ustedes si alguien tiene alguna pregunta. Que se abra el foro. Esto ya
desarrollando el trabajo. Licenciada, buenas noches. Hágame la fineza. Sabe que yo estoy desarrollando ya el trabajo, pero necesitaba saber si es que en las preguntas se ponen los artículos correspondientes o solo se contesta la pregunta. Sí, cabe recalcar que ahí dentro de las indicaciones del trabajo, yo les puse que se fijen, ¿no?, en lo que manifiesta la ley, tanto el reglamento, bueno, normas supletorias que, bueno, van conexas, ¿no? Y también a las clases impartidas y el material que tienen en el aula virtual. Prácticamente son situaciones y hay preguntas que constan dentro de la ley y en el reglamento, entonces ahí tienen que fijarse. Y que son textuales, ¿no? Con articulado, por ejemplo, me decían del mapa conceptual, pero doctora, ¿cómo hacemos? ¿O solo ponemos así? No, eso está en el reglamento y justo yo les di hasta el artículo a los chicos anteriores. Entonces, les manifestaba que se vayan y se fijen en lo que igual manifiesta el reglamento. Aquí en el reglamento, justo, a partir del artículo 61, en lo que concierne, por ejemplo, a los tipos, a los ámbitos y a las diapositivas que se imparten en clase. Entonces, no se puede hacer una interpretación o dar un criterio de lo que ya consta en la ley. Entonces, eso sí me gustaría, por favor, que sean muy tinosos en realizarlo de acuerdo a la reglamentación, a lo que está en las normas. Y hay otro tipo de preguntas también que, si bien no constan en la normativa, pues se les ha explicado. Cabe recalcar, y ahí estaba una pregunta en donde decía, ¿por qué la ley de tránsito es una ley orgánica? Entonces eso yo creo que les expliqué, creo que entendimos, creo que discutimos. Igual el tema, por ejemplo, de gobiernos autónomos descentralizados, si bien existe la normativa legal, pero igual nosotros hicimos un refuerzo, discutimos del tema, cada quien dio su punto de vista, bueno, los que querían intervenir. Entonces creo que ese tipo de preguntas sí pueden ser desarrollados con mayor amplitud y de acuerdo también a su sana crítica, a la sana crítica de cada estudiante. Entonces, esa es la situación. No sé si está claro o algo no se entiende. No, realmente, muy buenas noches. Dado que no han subido los videos de la clase anterior, al momento de intentar desarrollar el deber, pues no se entiende porque ningún material que tenemos a la mano, es decir, los PDFs ni la ley, hay nada acerca de por qué es orgánica. Yo he buscado en el internet y realmente no hay ningún texto que nos diga por qué la ley es orgánica. Entonces, si nos puede aclarar ese tema, le agradecería. Sí, saben que justamente en las clases, eso consta en los videos. Nosotros, si estuvieran, bueno, los otros estudiantes, si usted estuvo en clase, yo dije por qué una ley era orgánica, la clasificación de las leyes igual, cuando una ley es ordinaria, cuando una ley es orgánica, la supremacía de la Constitución, cuáles se consideran como normas infraconstitucionales, les hacía mención igual a que hay una jerarquía de las normas, si una ley orgánica está por encima de una ordinaria. Entonces, por ese lado se va, ¿no?, la clasificación de la norma. ¿Por qué es una ley orgánica? ¿Por qué, por ejemplo, es una ley especializada? ¿Por qué es una ley especializada? ¿A qué tipo de personas va dirigida la ley? En alguna pregunta igual les puse sobre el alcance de la ley. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué regula? ¿A quiénes regula? Entonces, ese tipo de preguntas sí me gustaría que ustedes desarrollen, ¿no? Esa pregunta de la ley orgánica, pues estuvo en las primeras clases en donde yo les impartí, pero entiendo su preocupación de que no consta los videos. Me dijeron eso el día de hoy los otros estudiantes, entonces a más tardar se subirá el día de mañana. Yo voy a hablar con coordinación el día de hoy por tema de trabajo. No he podido entrar a la plataforma, pero yo después de ya tener las clases con ustedes voy a ingresar a la plataforma y voy a ver cómo está la situación. Si bien ingresé, yo remití el trabajo que tienen que hacer, pero igual es coordinación quien lo hace, ¿no?, quien sube a la plataforma. Entonces, esa clase, justo esa clase de que por qué es una ley orgánica, por qué no es ordinaria, por qué no va por encima de la Constitución, en aras de qué protege la ley, cuáles son los principios que nosotros protegemos con la ley de tránsito, que es igual nosotros hablamos, discutimos y hacíamos mención en que es una ley especializada, en que protege la vida, protege la seguridad, la movilidad. Entonces, toda esa situación consta en las primeras clases. Yo voy a tratar de que el día de mañana les suban los videos para que ustedes puedan tener un refuerzo
y también que desarrollen a su sana crítica, ¿no? Esas preguntitas que son importantes. Y las otras constan dentro del reglamento y de la ley. Entonces creo que en ese sentido no va a haber ningún problema. El tema ahí de la preocupación radica en que si no suben el video hasta el día jueves, que veo que es la entrega, no se puede hacer el deber. Entonces, no sé si de pronto se puede tomar un par de minutos para explicarnos brevemente cómo podemos buscar ese tema, las personas que no pudimos entrar a esa clase, porque corremos el riesgo de que no suban los videos. En algunas materias anteriores ya ha pasado esto, que incluso se da los exámenes y no han subido el material de los videos. Claro. Entonces, justamente por eso radica mi preocupación, porque yo también estoy en este momento asistiendo a la clase para poder desarrollar el deber. Entonces, no sé si de pronto nos puede dar una arista por la cual guiarnos, o qué material tengo que buscar o acerca de ese tema, porque sin eso no es imposible terminar de desarrollar el deber. Claro, no sé quién más tiene ese tipo de problemas y me gustaría que ustedes socialicen esta situación en este momento para ver cuántas personas son o que no ingresaron, porque con los videos nosotros podemos asimilar, ¿no? La mayoría no tenemos conocimiento. La mayoría es licenciada, más que todo. Nosotros estábamos en clases, pero también necesitamos oír la clase grabada para poder hacer el trabajo, pero si es que no hay, esperan hasta el último y eso sí nos complica. Es que son muchos temas impartidos en las clases, entonces la mente es frágil y no nos recordamos todo, ¿no? Claro que sí, sí, justamente eso me decía el grupo anterior. Verán, hagamos una cosa. Bueno, ahorita yo ya tengo una reunión porque ya es 1 hora. Anteriormente igual incluso llegué con 2 minutos atrasada donde ustedes porque estaba en otro curso. Yo voy a hablar esto con coordinación para que el día de mañana prácticamente les suban el video. Ojalá hasta el mediodía. Yo voy a hablar de esta situación despacito de dejarles a ustedes. Y ahí tendrán el refuerzo y la asimilación. Caso contrario, pues organizaría una reunión para explicarles el tema de la ley orgánica y también de la competencia en el régimen autónomo descentralizado, que igual ya habíamos hablado. Entonces, quedemos de acuerdo en esta situación, si les parece. Un tema, me parece que sería hasta entender y poder revisar esos videos que realmente por experiencia de las otras materias no es algo que suben de forma inmediata. No sé si es de pronto factible poder entregar el deber un poquito después, es decir, si nos amplían un poquito la fecha de entrega para poder nosotros revisar los videos. Revisando los videos con muchísimo gusto podemos responsabilizarnos por esa entrega. Sin Claro eso y sin, como la mayoría de acá, me atrevo a decir, no conocemos de leyes, pues es un poco complicado, a menos que vayamos a consultar a un abogado aparte, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y dado el material que existe en las redes, hay redes que nos permiten encontrar el Código Penal, el Código Civil y todo ese tipo de leyes, pero preguntas específicas es un poco complicado. Claro que sí, sí. Yo voy a hablar justamente esa situación, a ver si se puede ampliar. Como les dije, no he entrado yo a la plataforma por tema de trabajo, llegué justo a clases porque tengo clases desde las 6 de la tarde en adelante, entonces entré justo a las clases, ¿no? A los módulos que estoy impartiendo. Entonces, hablaré esto el día de mañana con coordinación y si es posible les diré pues que se les amplíe el plazo. Caso contrario, pues yo organizaré una reunión con ustedes, igual tienen que darme esta facultad en vista de que no se han subido los videos y poderles ampliar un poquito más de este tema, ¿no? Del tema de por qué es una ley orgánica, clasificación de normas, ser un poquito más específico en eso para que ustedes puedan tener conocimiento. Entonces, quedemos así, yo me despido, son las 9:02 de la noche y cualquier cosa les estaría comunicando. Igual, en el chat vi que en la mañana sí, igual me había dejado mensajitos, igual les indicaciones, lo que sea, igual les respondo en el chat. Eso, por favor. Abogada, ¿nos puede hacer un refuerzo la próxima clase también para aprender un poco más? Claro, ustedes me dicen, claro que por ejemplo, como les dije, ¿no? En muchas de las situaciones en lo que han sido, no podemos hacer
una interpretación extensiva de la ley, es decir, no podemos irnos más allá o interpretar a nuestra sana crítica o a nuestro criterio lo que dice la ley. Hay artículos, por ejemplo, que estipulan específicamente, por ejemplo, en el 388, cuáles son estrictamente contravenciones de tercera clase, de primera y así, etcétera, etcétera. Pero lo que sí nosotros podemos argumentar y ampliar el tema es cuál es el alcance, porque, por ejemplo, esa es la primera pregunta que yo les puse en el trabajo. ¿Cuál es el alcance de la norma? ¿Cuál es el objetivo? El régimen organizacional que tiene la norma, cuál es la finalidad con la que se crea este proyecto de ley, porque toda ley, sea orgánica o ordinaria, la misma Constitución como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, pues tiene un alcance, ¿no? Tiene una finalidad. Yo les hablaba de derechos constitucionales, inclusive, que igual toda ley orgánica y ordinaria protege. Entonces, toda esa situación tenemos que conocer, saber y profundizar, y me comprometo, sí, para la otra clase tratar de darles un refuerzo, ¿no? En lo que ustedes igual pregunten, y nos queda una clase más, creo que es, sí, una clase más en donde podemos desmenuzar algunas situaciones y podemos quedarnos un poquito más de tiempo. Entonces, en honor al tiempo, igual yo me despido con ustedes, cualquier cosa en el chat, y mañana yo hablo con coordinación, y si es posible, lo que es jerarquía de normas y todo eso, les voy a exponer, aunque sea unos 5 minutitos, unos 10 minutitos que tengamos en otra clase. Si se amplía el plazo del trabajo, quedaríamos bien. Y caso contrario, si se queda tal como lo estipulado de coordinación, tendría que yo reunirme con ustedes para explicarles esta situación si no se suben los videos. Porque sí es una preocupación de que tal vez no suban los videos y ustedes estén con ese tipo de vacíos, con ese tipo de intrigas, no sabiendo cómo contestar las preguntas. Eso, compañeros, entonces yo me despido y cualquier cosa les estoy atendiendo por el chat. El día de mañana o coordinación se encargará de subir, de manejar, interactuar con ustedes en una plataforma, al igual que mi persona. Eso, abogada, solo una última consultita. Por ejemplo, el artículo 65 habla de los títulos. Tenemos que poner el títulos habilitantes, tenemos que poner el artículo. Exactamente, sí. Son cositas que hemos visto en las mismas diapositivas. ¿A qué se refiere? No les pongo cuáles son los títulos habilitantes, sino a qué se refieren los títulos habilitantes. Entonces, eso está en el artículo, como usted dice, en el artículo 65, revisen el reglamento y la ley, que ahí está absolutamente todo. Hay una cuestioncita que me decían, pero es que no encuentro el ámbito de aplicación, el alcance que tiene la norma. Entonces le decía, pero ¿cómo están los primeros artículos? En las primeras clases igual hablábamos, ¿no? Si bien no me dice cuál es el alcance de la norma textual, pero sí les dije cuál es el objetivo, cuál es la finalidad. A eso se refiere el alcance que tiene la norma de ley de tránsito. Si tienen dudas en esa pregunta, que anteriormente ya me la dije. Eso y cualquier cosa, entonces estamos hablando por chat. Y voy a una interferencia. No se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ya. Eso les decía, compañeros. Voy a tratar de hablar con coordinación y cualquier situación yo les estoy atendiendo por el chat. ¿Alguna pregunta, lo que sea del trabajo? Vamos a ver si amplían el tiempo, pues hacemos como les mencionaba, ¿no? Una clase extra en lo que es el ordenamiento jurídico, clasificación de norma, para que entiendan lo que son leyes orgánicas y ordinarias, que es fácil, que si bien es cierto no son abogados, pero deberíamos conocer, porque esta es una ley orgánica, a diferencia de otras, entonces tenemos que tener conocimiento básico de eso. Cualquier cosa les estoy atendiendo por chat y yo ya hablo con coordinación para que esté todo subido los videos y ustedes no puedan tener, no tengan inconvenientes. Eso ya me he demorado 10 minutos, entonces les agradezco por su atención y déjenme en los chats, lo que sea, que yo los leo y yo les estoy contestando. ¿Ya? Que tengan una linda noche. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias, Gracias, buenas noches. Gracias, abogada. Abogada, perdón.